Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: si te dijera que Poncio Pilato se arrepintió de su papel en la muerte de Jesús mucho después de la crucifixión, ¿qué dirías? ¿Sabías que Pilato escribió una carta al emperador romano Tiberio sobre Jesús, discutiendo sus milagros, su juicio, su crucifixión y espera, su resurrección? ¿Qué dice exactamente la carta? ¿Poncio Pilato hablando sobre Jesús? ¿Qué podría haberle dicho al emperador romano sobre la resurrección del Hijo de Dios? ¿También sabías que la carta contiene detalles asombrosos sobre la apariencia de Jesús que ni siquiera se encuentran en los evangelios? De esto trata este episodio, para discutir el contenido de esta carta y lo que dice sobre Jesús. Ahora, quiero que juzgues por ti mismo mientras leemos partes de la carta que Poncio Pilato escribió a César sobre Jesucristo. Poncio Pilato a Tiberio. César el emperador, saludos. En estos días ha aparecido un hombre de gran virtud llamado Jesucristo, que aún vive entre nosotros y entre los gentiles es aceptado como un profeta de la verdad, pero sus propios discípulos lo llaman el Hijo de Dios. Resucitó a los muertos y curó toda clase de enfermedades. Un hombre de estatura algo alto y agraciado, con un semblante muy reverente, que quienes lo contemplan pueden amar y temer. Su cabello es del color de una castaña, lleno y maduro, llega hasta sus orejas. Cuando cae hacia abajo es más ondulado y rizado, ondulándose sobre sus hombros. En medio de su cabeza hay una raya o división en su cabello, al modo de los nazareos. Su frente es lisa y muy delicada, su rostro, sin manchas ni arrugas, embellecido con un hermoso rubor. Su nariz y boca están tan bien formadas que nada puede reprochársele. Su barba es de color más espeso, como su cabello, no muy larga, pero bifurcada. Su mirada es inocente y madura, sus ojos grises, claros y ágiles. Al reprender, es terrible; al amonestar, cortés y bien hablado, agradable en la conversación mezclada con gravedad. No se puede recordar que alguien lo haya visto reír, pero muchos lo han visto llorar. En proporción de cuerpo, excelente, sus manos y brazos son muy agradables de contemplar. Al hablar, muy templado, modesto y sabio, un hombre por su singular belleza, superando a los hijos de los hombres. Pero al final, el sumo sacerdote, movido por la envidia, intentó quitarle la vida y recurrió a mí con un acusador llamado Judas Iscariote, quien lo traicionó y con violencia lo trajo ante mí. Al ser examinado por mí, respecto a la base de sus acusaciones, respondió con mucha modestia y sin señales de reticencia, aunque a veces estaba adornado con gran elocuencia. Le pregunté de qué religión era, y él respondió: «Oh César, soy rey, pero mi reino no es de este mundo». Luego le pregunté si era Dios, y él respondió: «Tú lo dices, porque soy la verdad y la vida, soy el buen pastor, la puerta». En medio de estos procedimientos, los grandes tumultos de los judíos que intentaban derrocarlo, ordené que fuera crucificado de acuerdo con su ley, y en la misma hora en que fue crucificado, hubo oscuridad sobre todo el mundo, el sol se oscureció al mediodía, y las estrellas aparecieron en su brillo, y la luna, como si se hubiera convertido en sangre, falló en su luz. El universo, así oscurecido, los muertos que yacían en sus tumbas, se levantaron y aparecieron ante muchos. Mi mente, estando perturbada, me apresuré a tomar agua y lavarme las manos de la sangre de esta persona justa, como nunca antes había habido una igual.
Mientras lees esta carta, parte del informe, una cosa que es evidentemente notable es la gran extensión a la que Pilato fue para describir a Jesús. ¿Por qué? La respuesta es simple. En aquel tiempo no existían dispositivos para capturar imágenes, así que al describir a alguien de importancia, se le daba gran cuidado a los atributos físicos de la persona. Con esta descripción, Jesús habría sido reconocido por el lector en persona o en otro informe. La carta continúa. Los eventos recientes en mi provincia han sido de tal carácter que pensé en dar los detalles tal como han ocurrido, ya que no me sorprendería si con el paso del tiempo pudieran cambiar el destino de nuestra nación, porque parece que últimamente los dioses han dejado de ser propicios. Casi estoy listo para decir, maldito sea el día en que sucedí a Valerio Grato en el gobierno de Judea. Me pareció que de todas las ciudades conquistadas, Jerusalén era la más difícil de gobernar. Tan turbulento era el pueblo que vivía con temor momentáneo de una insurrección. Para suprimirla, solo tenía un centurión y un puñado de soldados. Solicité un refuerzo al prefecto de Siria, quien me informó que apenas tenía tropas suficientes para defender su propia provincia y una innata sed de conquista para extender nuestro imperio más allá de los medios para defenderlo, temo, será el medio para destruir nuestro noble imperio. Como pueden ver, esas fueron las palabras de Poncio Pilato. Pausa y reflexiona sobre la importancia de este pasaje. La comunicación de Pilato a César sugiere una revelación sorprendente. La defensa de Jerusalén descansaba sobre un solo centurión dentro de su corte, típicamente compuesta por solo unos pocos soldados. Valerio Grato, el predecesor de Poncio Pilato, expresó sus frustraciones con el gobierno de Judea. Consideraba que Jerusalén era excepcionalmente difícil de gobernar debido a la naturaleza turbulenta de su pueblo. Esto prepara el escenario para el posterior relato de Pilato sobre la precaria situación que heredó. El relato de Pilato revela la insuficiencia de recursos militares para mantener el orden en Jerusalén, a pesar del potencial de agitación de la ciudad. Solo tenía un centurión y un puñado de soldados. Esta escasez de tropas resalta la precariedad del control romano en la región y los desafíos para sofocar posibles levantamientos. Las aprensiones de Pilato sobre las consecuencias de la sobreextensión y la insuficiencia de recursos militares afectaron su proceso de toma de decisiones, incluida su gestión del juicio y la crucifixión de Jesús. Ahora, volvamos a la carta de Pilato. Entre los diversos rumores que llegaron a mis oídos, hubo uno que atrajo mi atención en particular. Se decía que un joven había aparecido en Galilea, predicando con una noble unción una nueva ley en el nombre de los dioses que lo habían enviado. Al principio, estaba aprensivo sobre su intención de incitar al pueblo contra los romanos, pero pronto mis temores se disiparon. Jesús de Nazaret hablaba más como un amigo de los romanos que de los judíos. Un día, al pasar por el lugar de Salom, donde había una gran concurrencia de personas, observé, en medio del grupo, a un joven que se apoyaba contra un árbol, dirigiéndose calmadamente a la multitud. Me dijeron que era Jesús. Esto fácilmente podría haberlo sospechado, tan grande era la diferencia entre él y aquellos que lo escuchaban. Su cabello y barba, de color dorado, daban a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años de edad. Nunca he visto un semblante más dulce o sereno. Qué contraste entre él y sus oyentes con sus barbas negras y tez bronceada. Bien, detengámonos para comentar esto también, porque creo
que esta es la única explicación registrada de la apariencia de Jesús en todos los documentos históricos. Este interés particular es la descripción de él como teniendo cabello y barba de color dorado. En la versión anterior de la carta que leímos, se hablaba de que Jesús tenía el cabello de color castaño. Lo mismo. Sin embargo, la inclusión de este detalle plantea preguntas sobre su autenticidad. ¿Fue una adición hecha por escribas posteriores que copiaron el documento, o Jesús realmente tenía el cabello y la barba de color más claro en comparación con sus contemporáneos? Hay quienes creen que esto es una adición de quienes copiaron este documento a lo largo de los años, pero no lo sabemos con certeza. Es ciertamente intrigante. Personalmente, no me importa realmente. Ahora, volvamos al informe de Pilato. Sin querer interrumpirlo con mi presencia, continué mi caminata, pero le hice señas a mi secretario para que se uniera al grupo y escuchara. El nombre de mi secretario era Manaluz. Era nieto del jefe de los conspiradores que acamparon en Aturia esperando a Catilina. Manaluz era un antiguo habitante de Judea y bien familiarizado con el idioma hebreo. Era devoto conmigo y digno de mi confianza. Al entrar al pretorio, encontré a Manaluz, quien me relató las palabras que Jesús había pronunciado en Salom. Nunca he escuchado en el pretorio, ni en las obras de los filósofos, algo que se pueda comparar con las máximas de Jesús. Uno de los judíos rebeldes, tan numerosos en Jerusalén, le preguntó si era lícito dar tributo a César. Jesús respondió: Den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Fue por la sabiduría de este dicho que le concedí tanta libertad al Nazareno, pues estaba en mi poder arrestarlo y exiliarlo a Poncio. Pero esto habría sido contrario a la justicia que siempre ha caracterizado a los romanos. El hombre no era ni sedicioso ni rebelde. Le extendí mi protección, quizás desconocida para él mismo. Tenía la libertad de actuar, de hablar, de reunirse y dirigirse al pueblo, y de elegir discípulos sin restricciones por mandato del pretorio. Pero esta libertad ilimitada concedida a Jesús provocó a los judíos, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Es cierto que Jesús fue severo con estos últimos, y esta fue una razón política, en mi opinión, para no controlar la libertad del Nazareno. Escribas y fariseos, les decía, son una raza de víboras, se parecen a sepulcros pintados. En otras ocasiones se burlaba de las orgullosas limosnas del publicano, diciéndole que la fuerza de la viuda pobre es más preciosa a los ojos de Dios. Se hacían nuevas quejas diariamente en el pretorio contra la insolencia de Jesús. Incluso me informaron que alguna desgracia le sucedería, que no sería la primera vez que Jerusalén apedreaba a quienes se autodenominaban profetas, y que si el pretorio se negaba de la justicia, se apelaría a César. Sin embargo, esta adición, resolví adoptar una medida que prometía establecer la tranquilidad de la ciudad, sin someter al pretorio a una humillante concesión. Queridos espectadores, espero que hayan estado escuchando atentamente. Pilato conocía todo sobre Jesús desde hace mucho tiempo, pero le permitió su libertad para predicar y moverse porque no veía un espíritu rebelde en él. A pesar de la presión de los entonces líderes religiosos judíos, no encontró ninguna razón para procesar a Jesús. Bueno, hasta que se volvió conveniente para él. Solo cuando temió un levantamiento de los judíos y sabiendo que no tenía los recursos militares para afirmar el control, sacrificó a Jesús. Entregó a Jesús por la paz de Jerusalén. ¿No te parece conmovedor?
dado lo que sabemos de la misión de Jesús. En cualquier caso, Pilato dudó en crucificar a Jesús, optando en cambio por entregarlo para aplacar la agitación política de la época y prevenir posibles levantamientos. Claramente, Pilato fue un oportunista. Solo le importaba su poder y autoridad. Puede que se haya lavado las manos muchas veces, pero la sangre del inocente permanecerá para siempre. Sin embargo, nos alegra que haya dejado este mensaje para nosotros. Ahora, sabemos desde un punto de vista documental que Jesús efectivamente vivió y fue crucificado. Antes de terminar este episodio, veamos una pieza más de evidencia sobre Jesús de Pilato. Observemos lo que se ha conocido como la piedra de Pilato. ¿Qué dice la piedra de Pilato sobre la crucifixión de Jesús? La piedra de Pilato, también conocida como la inscripción de Pilato, es un antiguo artefacto descubierto cerca de Cesarea Marítima en Israel. Es una inscripción dedicada en un bloque de piedra caliza. Es significativa porque proporciona evidencia arqueológica de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, quien es mencionado en los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio y la crucifixión de Jesús. Hemos estado leyendo la carta de Pilato a César, pero ¿cuál es la evidencia de que Pilato existió? Bueno, este artefacto, la piedra de Pilato, demuestra que Poncio Pilato era carne y hueso y existió durante la época de Jesús. La inscripción en la piedra de Pilato dice: a los divinos Augusto, Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Los líderes romanos tienden a verse a sí mismos como dioses, de ahí el calificativo, a los divinos Augusto. Hoy sabemos que Cesarea Marítima está ubicada a lo largo de la costa mediterránea de Israel. Fue una ciudad antigua significativa y un centro administrativo durante la época romana. La piedra de Pilato fue encontrada reutilizada en la escalera que conduce a un teatro en el sitio. Fue identificada por arqueólogos debido a la inscripción en latín tallada en el bloque de piedra caliza. En conclusión, al juntar tanto la carta de Pilato como la piedra de Pilato, se demuestra la existencia de Poncio Pilato, así como se prueba la historia sobre el ministerio y la crucifixión de Jesucristo. También proporciona detalles sobre la apariencia física de Jesús que no se incluyeron en la Biblia canónica. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Dios te bendiga. Amén.